Arrancamos, bienvenidos a este webinar, novedades claves del decreto 0659. Eh, Aquí pues lo que pasa es que tenemos novedades, definiciones en el régimen aduanero a partir del 7 de junio, o sea, ya hace más de un mes. Y lo que se introduce son disposiciones para optimizar el control previo y simultáneo en el régimen de importación. Entonces, ustedes me imagino que hacen sus operaciones de comercio exterior y por eso es este webinar, para mostrarles las novedades claves del decreto. Este webinar es preparado por Accountic. Accountic es el software líder para cuentas de compensación en Colombia. Accountic trabaja con Trabajamos con más de 500 empresas que tienen N cuentas de compensación, importadores, exportadores, desde el año 2011. Entonces es un placer para nosotros estar acá. Mi nombre es Juan Sebastián Ceballos, soy el gerente general de la empresa Lintic, organizadora del webinar, y la empresa Lintic es la propietaria del software Accounting. Y nos acompaña Hub Legal Advisors, los expertos, nuestros expertos en el mercado cambiario, en temas de comercio exterior, quienes están a la vanguardia siempre de toda la asesoría legal para compañías con comercio exterior. Entonces, cualquier asesoría, auditoría, capacitación, consultoría a su medida en cualquier tema del comercio exterior, desde el inicio de la cadena hasta el final de la cadena, pasando por las cuentas de compensación, lo pueden solicitar en Hub Legal Advisors. Al final de la reunión del webinar, les vamos a enviar varios links. Van a tener la posibilidad de solicitar, si lo necesitan, algún demo gratuito del software o contactar directamente a Hub Legal Advisors para cualquier duda, cualquier apoyo que requieran en su compañía. Y hoy, por parte de Hub Legal, nos acompaña Tomás Barreto. Tomás Barreto es experto con muchísima experiencia en todo el régimen aduanero. Es abogado, tiene especializaciones en derecho privado, en derecho financiero, en derecho tributario internacional, derecho tributario. Entonces, nadie mejor que él para hablarnos de las novedades claves del decreto 0659. Antes de darle paso a Tomás, eh, yo ya termino esta introducción muy rápida porque lo que queremos es entregarles todo el conocimiento. Tomás nos va a hacer la presentación completa y ustedes van a tener el chat abierto para que en la medida que va pasando el webinar, ustedes nos dejen sus preguntas. Al final, a eso de las 9:45, 10 de la mañana, abriremos el espacio de preguntas, nosotros las leemos, Tomás nos empezará a responder en vivo y en directo todo el proceso. Entonces, esta última parte es muy importante. Recuerden, nos dejan sus preguntas, trataremos de abarcarlas todas y vamos hasta las 10:30 en punto. Tomás, buenos días y muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo va todo? Bien, bueno, muy buenos días. Muchas gracias a Lintic por permitirnos este espacio de compartir pues todas estas novedades, hoy específicamente en materia aduanera, y esperamos pues que ustedes le saquen provecho a este conocimiento, que pues nos trae novedades importantes, que ya vamos a ver cómo está organizado este decreto para que ustedes comprendan cómo los puede afectar de forma inmediata o en un futuro cercano. Em, y lo primero, pues como siempre, es ¿por qué sale este decreto? Digamos, la primera pregunta que nosotros debemos responder y tener claro, y es la preocupación del gobierno nacional por el contrabando, ¿no? Es una constante preocupación de todos los gobiernos de cómo controlar el contrabando de mercancías. Y este pues, decreto va encaminado a eso y adicionalmente pues a precisar
algunos temas que estaban como no claros en el régimen aduanero y simplemente se están modificando. Pero digamos que cómo pretende el gobierno nacional ese control del contrabando, pues optimizando el control, ¿cierto? El control previo y simultáneo, especialmente en el régimen de importación, que es donde están los mayores cambios que trae este decreto. Y lo primero es que el gobierno, la forma en que el gobierno está pretendiendo hacer este control es a través de un mecanismo que se llama la importación, la declaración de importación anticipada. ¿Qué quiere decir eso? Que las mercancías o la declaración de importación se debe presentar antes de que llegue la mercancía al territorio aduanero nacional, lo que implica que, o lo que le permitirá a la autoridad, pues conocer en forma previa qué tipo de mercancías llegan, quién las está importando, de dónde están viniendo, etcétera, de una forma previa, de tal forma que los controles a la llegada de la mercancía se puedan hacer de una manera mucho más expedita. Es decir, se pretende conocer antes para efectos de, con base en el sistema de control de riesgo, determinar qué mercancías deben y cuando lleguen efectivamente al territorio aduanero nacional, establecer efectivamente qué mercancías se deben inspeccionar y qué mercancías no se deben inspeccionar. Entonces, eso es como el mecanismo a través del cual el gobierno nacional pretende que esto se dé. Y ya vamos a ver pues los detalles de cómo el gobierno pretende hacer esto, con el fin, obviamente, de controlar, pero también de que se reduzcan los tiempos y los tiempos y costos logísticos en el lugar de arribo, toda vez que con la declaración anticipada, pues todas las mercancías que salgan del lugar de arribo van a salir con una declaración. Entonces, de esa manera, pues lo que digamos, se pretende además es que haga una menor utilización de los depósitos, lo que pues redundará, por supuesto, en menores costos logísticos, sin que eso implique la desaparición ni mucho menos de los depósitos. Entonces, ese es como el centro de este decreto. Lo que hay que tener en cuenta son dos cosas. Este decreto está dividido en dos partes y nosotros, digamos, esta charla, por lo tanto, está dividido así. Una parte de normas que entraron ya en vigencia desde el 7 de junio pasado, que básicamente son modificaciones a los procedimientos existentes, o sea, algunas precisiones a lo que hay. Y por el otro lado, unas normas que solo van a entrar hasta que el gobierno nacional determine que ya tiene un sistema informático electrónico que pueda soportar este nuevo mecanismo de control. Entonces, todo el tema de la declaración de importación anticipada, que es el centro de este decreto, no está vigente, no entró a regir el 7 de junio. No sabemos cuándo va a entrar a regir, no hay una fecha exacta, porque el gobierno debe determinar cuándo tiene ya un sistema electrónico listo para soportar este nuevo control. Entonces, vamos a empezar por lo pronto nuestra charla con los temas que ya entraron en vigencia. Y al final, en la segunda parte de la charla, vamos a mirar eso que en el futuro nos va a afectar. Lo que ha señalado la DIAN es que este nuevo sistema puede estar, inicialmente dijeron que en octubre, pero ya estamos hablando de más o menos marzo del próximo año, del 2025. Entonces, pues eso hace que haya como un tiempo mayor pues, de ajuste a los procedimientos y vamos a ver que digamos, hay temas que nos parecen que son de avance, que son importantes, y que pueden traer ventajas en las operaciones de comercio exterior. Pero eso lo veremos en la segunda parte, en donde vamos a ver ese futuro, ¿cierto? Que esperamos sea un futuro cercano y no nos quedemos esperando un sistema por muchos años, como pues ya infortunadamente ha pasado. Entonces, vamos a mirar en primer lugar las normas vigentes y por el otro lado vamos a mirar el futuro, que es esto, la declaración anticipada, que todavía no está. O sea, no se preocupen por la declaración de importación anticipada, que eso todavía no está vigente.
Hay unas declaraciones anticipadas hoy, el que quiera hacerlo lo puede hacer, es una declaración voluntaria, y hay otras que son obligatorias, sobre todo para mercancías que son sensibles al contrabando como textiles, calzado, etcétera, todo ese tipo de mercancías que necesaria y obligatoriamente deben presentar hoy declaración anticipada. Pero al resto de mercancías, pues no, esto no está vigente, entonces no hay que preocuparse por ahora por eso, pero sí hay que conocer qué es lo que viene porque pues, debemos prepararnos porque esto de acuerdo con lo que está diciendo la DIAN, pues estamos hablando de en menos de un año ya vamos a tener digamos, esto vigente. Entonces, vamos a empezar con las normas que entraron en vigencia o con las principales modificaciones que entraron el 7 de junio pasado. La primera es esta del abandono. Ustedes saben que cuando se importa una mercancía, yo tengo un mes para nacionalizarla. Si no lo hago dentro de ese mes que puedo prorrogar por otro, pero si no lo hago en ese término, la mercancía queda en abandono, es decir, ya queda de propiedad del Estado. Y ese es el abandono normal. Y esta nueva definición, aunque está aplicada, no se puede, aunque está vigente, no se puede aplicar porque la idea es que quien no presente la declaración anticipada en un futuro, en el lugar de arribo, la mercancía va a quedar en abandono en lugar de arribo. Entonces se nos disminuyen los tiempos de abandono y eso hay que tenerlo cuidado. Ya vamos a ver en detalle cuando veamos esas normas futuras cómo va a afectar esto las operaciones de comercio exterior. Por el otro lado, dos nuevas definiciones, una de comportamiento esperado, que es como aquellos comportamientos que la DIAN espera de los usuarios, pero que no van a generar una sanción. Lo vamos a ver a lo largo de la charla, en dónde espera la DIAN un comportamiento esperado. Un nuevo documento que va a ser la declaración de ingreso, que también solo va a entrar en vigencia cuando esté el sistema informático, y es básicamente la declaración anticipada para aquellas mercancías que vayan a zonas francas o a otros depósitos en donde no se pagan tributos aduaneros. Entonces, como no hay pago de tributos aduaneros, en esos casos no va a haber declaración de importación anticipada, sino declaración de ingreso anticipada, que es un nuevo tipo de declaración que también va a entrar solo cuando haya sistema informático. Este tema de la nueva definición de mercancía diferente es, digamos, es central en este decreto en la medida en que cualquier equivocación en la descripción de la mercancía en la declaración de importación nos puede llevar a que la DIAN considere que es mercancía diferente y ello va a implicar que haya aprehensión y decomiso de las mercancías. ¿Qué precisión se hace sobre esto? Este es un tema súper importante porque yo diría que un porcentaje muy grande de las aprehensiones que hace la DIAN no son por contrabando abierto, sino son por errores en la descripción de la mercancía, que infortunadamente se cometen en forma, la mayoría de las veces involuntaria o por errores involuntarios. Otras, pues uno podría pensar que efectivamente los importadores o las personas quieren em, hacer algo que se llama el contrabando técnico, pero ese es, digamos, el menor. Pero en la generalidad de los casos, por lo menos en el caso de los procesos que llevamos con Hub Legal, son errores absolutamente involuntarios que han llevado a la aprehensión de la mercancía por parte de la DIAN. Y eso ha tenido un desarrollo muy, muy, muy grande, muchas precisiones, hasta llegar a esto que nos parece que es un avance. Y lo que, digamos, el avance de esta definición es que antes del 7 de junio no importaba por lo menos en la descripción del serial, estamos hablando del serial. Si yo me equivocaba en el serial, así fuera en un solo dígito, la mercancía ya se consideraba diferente y entraba en causal de aprehensión. Si mi serial, el del producto, del equipo, de la máquina, de la mercancía, era 1, 2, 3, 4, 5 y yo ponía 1, 2, 3, 4, 6, ese errorcito en uno de los dígitos implicaba que la DIAN considerara que eso era mercancía diferente. La modificación que se está haciendo es que aquí se señala que solo va a haber mercancía diferente cuando haya un error total u omisión total en el serial. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo omití el serial, es decir, a pesar de que la mercancía tenía un serial, yo no lo indiqué en la declaración de importación, se considera mercancía diferente. O yo me equivoqué en todos los dígitos de la descripción.
Si la descripción era como en nuestro ejemplo 1, 2, 3, 4, 5 y yo puse 6, 7, 8, 9 y 10, pues obviamente ahí se va a considerar mercancía diferente. Pero en nuestro ejemplo de que el 1, 2, 3, 4, 5 es el serial y yo puse 1, 2, 3, 4 y 6, ese errorcito parcial en el serial ya no se va a considerar como mercancía diferente y esto hace una diferencia muy grande porque el hecho de que no se considere mercancía diferente implica que yo puedo legalizar la mercancía sin pagar ningún tipo de rescate. Es decir, no me podrían... Mejor dicho, es una causal de aprehensión, lo que pasa es que yo la puedo subsanar presentando una declaración de legalización en la que no tengo que pagar absolutamente ningún tipo de valor adicional de rescate, como si tendría que pagarlo cuando hay un error total o una omisión total en el serial, caso en el cual tendría que pagar, si lo hago en forma voluntaria, el 20% del valor de la mercancía, si ya la DIAN me aprendió la mercancía, el 50% del valor de la mercancía. Entonces, esto es, digamos, un avance súper importante porque la mayoría de los procesos de mercancía, de aprehensión de mercancía por considerarse diferente a la declarada, eran por errores parciales en el serial. Entonces, esto hace pues que esta situación tienda a disminuir. Ahora, tampoco se va a considerar mercancía diferente si yo me equivoqué en otros datos de la mercancía, como las referencias, como los modelos, etcétera. Otro tipo de descripciones diferentes al serial, tampoco se va a considerar mercancía diferente, lo que me va a permitir legalizar sin ningún pago de rescate, sin ningún pago de sanción. Entonces, esta nueva definición es muy importante. Los errores en la descripción de la mercancía suelen suceder, constituye una causal de aprehensión, pero en esta oportunidad, a partir del 7 de junio, lo que nos van a permitir es legalizar sin tener que pagar ningún tipo de sanción adicional. Entonces, súper importante esta nueva definición. Vamos a ver algunas em, modificaciones al decreto 1165, que es nuestro actual régimen de aduanas, en el régimen de importaciones. Aquí en el informe de descarga de inconsistencias, esto pues básicamente le afecta a los transportadores, en donde básicamente la norma lo que está señalando es que si el transportador no presenta el informe de descargue e inconsistencias, va a tener una sanción, pero no va a haber aprehensión de la mercancía. Y esto es, digamos, es una precisión importante en la medida en que a través del informe de descarga e inconsistencias es que el transportador puede decir que llegó más mercancía, que llegó menos mercancía, que llegó una mercancía diferente a la que embarcaron, etcétera. Es la oportunidad para subsanar todo esto. Y eso va a implicar que no se aprenda la mercancía, pero no le implica que no haya una sanción para el transportador. Es, digamos, lo que se está haciendo esta precisión. Y por el otro lado, un tema importante de este artículo es que ya empezamos a hablar de comportamientos esperados y a futuro esto va a ser muy importante porque aquí la norma le está diciendo a los transportadores, yo espero, es un comportamiento esperado de ustedes que le informen a sus clientes cuándo salió o despegó el medio de transporte para efectos de la actualización de la declaración anticipada. Es decir, desde ya les están diciendo los transportadores, ustedes tienen que informar a sus clientes cuándo sale el medio de transporte porque ese es un dato súper importante para poder establecer en qué momento presento yo mi declaración anticipada para que no vaya a ser extemporánea. Entonces, es importante que nosotros con nuestros agentes de carga, si manejamos agentes de carga o transportadores, pues de una vez les estemos diciendo que aquí la DIAN les está diciendo, oiga, espero que me den la información para para evitar sanciones y aprehensión de mercancías cuando por no presentar la declaración anticipada en los términos legales. Entonces, ojo, hay que hablar con los transportadores, es un servicio que ellos prestan, pero aquí ya la DIAN les está indicando qué información es la que deben dar hacia futuro. Entonces, este también nos parece un tema súper importante. Bueno, mm, en este artículo, en el artículo tercero, básicamente, ustedes saben que la liquidación, los
tributos aduaneros, las tarifas a pagar, la tasa de cambio, etcétera, dependen de la fecha de presentación y aceptación de la declaración de importación. Es con esa fecha que yo trabajo las tarifas, tasas de cambio y demás. Como va a haber una declaración de importación anticipada a futuro, pues aquí lo que se está diciendo es también que la fecha en la que yo debo tomar para efectos de las tarifas, tasas de cambio, etcétera, para pagar los tributos aduaneros, serán los de la fecha de presentación y aceptación de la declaración anticipada, ¿cierto? Entonces, con esta precisión es importante porque, por ejemplo, si yo presento la declaración el día anticipada el día sábado, presenté el día sábado, la tasa de cambio que me va a regir es la del viernes anterior. Pero si presento la declaración, bueno, presenté la declaración anticipada el sábado, me aplica la del viernes. Yo tengo que actualizar esa declaración, ¿cierto? Y la actualizo el lunes siguiente. Ya el lunes siguiente hay una tasa de cambio diferente. Entonces, lo que nos están diciendo aquí es, tenga en cuenta las tarifas y la tasa de cambio vigentes al momento de la presentación de la anticipada. No importa en qué momento yo voy a presentar la actualización de la declaración anticipada. Esa es como la precisión que se hace en este artículo. En la inspección previa de la mercancía también pues se hace una precisión. Hoy en día la inspección previa de la mercancía yo la puedo hacer en puerto. La idea es que con la declaración anticipada, esta inspección previa yo la pueda hacer en lugar de arribo y necesariamente va a tener que hacerse en lugar de arribo y ya vamos a ver la importancia de este tema de poder hacer esa inspección previa en lugar en lugar de arriba. ¿Qué otros temas importantes? Bueno, aquí para los que hacen importaciones temporales, la precisión que se está haciendo aquí es que la tasa de cambio aplicable cuando yo voy a pasar una importación temporal a importación ordinaria es la de la fecha de la modificación. Y esto pues es importante sobre todo en aquellas importaciones temporales a largo plazo en las que no he pagado tributos aduaneros durante los 5 años. Hay unas excepciones. Generalmente hay pago de tributos aduaneros, así sean diferidos en las importaciones a largo plazo, pero hay casos, por ejemplo, en las importaciones de maquinaria pesada para industria básica, en donde yo puedo hacer la importación temporal de maquinaria eh, sin pagar el IVA. Y en el caso, pues, de que generalmente los bienes de capital estarán en cero de arancel ya, entonces no hay lugar a pago de tributos aduaneros. Pero cuando yo, si quiero dejar la mercancía en importación ordinaria, yo tengo que ahí sí pagar el IVA en este caso. Entonces, lo que nos está diciendo aquí es la tasa de cambio que usted va a aplicar no es cuando inició la temporal, sino cuando usted a los 5 años está modificando la declaración de temporal a ordinaria. Esa es digamos, la precisión que se hace aquí para efectos de este tipo de importaciones temporales. Em, También en importaciones temporales se está haciendo la precisión de que las importaciones temporales de corto plazo se pueden terminar modificándola a una importación de largo plazo en arrendamiento. Anteriormente la norma solo permitía que la importación de corto plazo se terminara reexportando la mercancía o haciendo una importación ordinaria o modificando a largo plazo. La novedad es que se puede también terminar a largo plazo bajo leasing o arrendamiento financiero. Esa es como otra forma que la norma nos da de poder terminar la importación temporal. Para los que tienen Plan Vallejo, pues digamos que aquí lo que se está señalando es que cuando yo termine el Plan Vallejo no me van a pedir registro, licencia de importación, documento de transporte ni diligenciamiento de la Declaración Andina del Valor. Y aplicará también esto para las declaraciones anticipadas. Otro tema que está vigente también, pero que la DIAN está, y de hecho la norma dice que debe implementar en forma gradual, es lo que ellos llaman, o en el decreto se llama en el artículo 65, la aduana 24/7. ¿Y esto qué implica? Que lo que pretende la DIAN es, como con la declaración anticipada los términos se van a acortar tanto, entonces lo que se pretende es que pues todos los operadores del comercio exterior, puertos, muelles, agencias de aduana,
operadores portuarios, etcétera, depósitos, trabajen 24/7, porque digamos con los tiempos tan cortos y si queremos agilizar el comercio exterior, pues la labor de horas de oficina, pues digamos puede ser corto y puede dar lugar a, a muchas más demoras. Entonces lo que se pretende aquí es que todos trabajemos 24/7. Por supuesto, esto encarece la logística en la medida en que pues hay que pagar horas extras a los trabajadores y demás. Pero pues digamos ese encarecimiento se verá reflejado en menores tiempos, esperamos, de desadonamiento de la mercancía, en menores costos logísticos por gastos portuarios y gastos de almacenamiento en general. Entonces, digamos, se podría ver en materia de costos por una compensación, pero eso es algo que la DIAN pues va a tener que empezar a trabajar y mirar cómo con el sector privado empiezan a implementar esto de la aduana 24/7. Bien, en tema de declarantes, básicamente aquí hay una precisión para los importadores ocasionales, que son aquellos importadores que no hacen, o personas o empresas que no hacen importaciones rutinariamente, sino que muy de vez en cuando la hacen. Entonces aquí lo que les están diciendo es, si usted es un importador ocasional, de todos modos tiene que solicitar el registro en el sistema SIGA de importaciones de la DIAN y adicionalmente usted tiene que informarle a la DIAN la información previamente, la información de los documentos de transporte sobre las mercancías que va a importar. Esa es como la precisión que se hace para quien vaya a hacer importaciones ocasionales. Eh, y aquí hay también esta es un cambio muy importante para los operadores económicos autorizados, usuarios aduaneros con trámites simplificados, usuarios de zona franca, que tienen la posibilidad de hacer algo que se llama el pago consolidado. ¿Qué es el pago consolidado? Es la posibilidad de yo hacer todas las importaciones durante el mes, ¿cierto? Y durante los primeros 5 días del mes siguiente, yo pago los tributos aduaneros correspondientes a todas esas importaciones que hice durante el mes. Este es un beneficio muy importante que le da caja, algo tan importante a los importadores, por lo tanto es uno de los más utilizados. ¿Cuál es la precisión que se está haciendo aquí? Anteriormente o antes del 7 de junio, no hacer o no presentar el recibo oficial de pagos dentro de los primeros 5 días de cada mes le daba a los operadores económicos autorizados la suspensión de un año de este beneficio, que puede ser terrible en temas de flujos de caja. A los UTS inclusive se les era una causal de determinación de su calificación como UTS y para los usuarios de zona franca la suspensión definitiva de este derecho. Entonces, como en el decreto 920/2023, nuestro nuevo régimen sancionatorio, se impuso una sanción económica, ¿cierto? Que es esta para quienes incumplieran el pago consolidado, que básicamente es multas equivalentes hasta el 100, 150 o 200% del valor de los tributos dejados de cancelar, dependiendo si fue un primer, un segundo o un tercer incumplimiento. Como ya hay esa sanción, entonces, aquí lo que se hizo fue disminuir ese término. Entonces, lo que nos está diciendo de la norma es a los OEA, a los UTS y a los usuarios de zona franca, si usted no presentó el pago consolidado, ¿cierto? Eh, Dentro de los primeros 5 días, pero lo hizo dentro del mismo mes, entonces, obviamente tiene que pagar la sanción del 100% del valor de los tributos, pero no le voy a suspender el beneficio del pago consolidado. Súper importante porque eso me ayuda a la caja. Si yo pagué extemporáneamente, pues si yo no presenté el recibo de pago, pero lo hice al mes siguiente o por fuera del mes correspondiente, entonces, además de la sanción, me van a suspender el beneficio por 2 mesecitos. Pero si yo lo hago voluntariamente y quien me lo determina es la DIAN, entonces, además de la sanción, la suspensión del beneficio del pago será por 6 meses. Entonces, digamos que aquí máximo, 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 la suspensión será por 6 meses y ya no esas suspensiones o cancelaciones pues del beneficio o inclusive del régimen para los UTS cuando nos demorábamos en el pago consolidado. Entonces, digamos, esto es súper importante porque eso nos va a permitir, pues en la medida que lo mejor es no
es no retrasarse en el pago consolidado, pero si se hace, pues digamos que por lo menos la suspensión no va a ser tan larga e inclusive si lo hago dentro del mismo mes, pues ni siquiera va a haber suspensión. Entonces, esto es un tema pues de la mayor importancia para esos tres tipos de usuarios. Va a haber unos nuevos declarantes, pero a raíz de la declaración anticipada, por lo tanto, pues digamos que esto todavía no entra en vigencia. En materia de unidades, de unidades funcionales, pues básicamente ustedes saben que cuando yo voy a importar, ¿qué es una unidad funcional? Es un conjunto de máquinas, ¿cierto? Que unidas entre sí cumplen una función específica y por eso pues yo los puedo importar esos distintos tipos de máquinas en distintos embarques de distintas procedencias para aquí formar la unidad funcional. Y la importancia de la unidad funcional es que me permite que todos esos equipos que tienen subpartidas arancelarias distintas, yo las puedo traer al país y declarar bajo una sola subpartida arancelaria, por lo tanto pagando un mismo IVA, un mismo arancel, etcétera, lo que me facilita el proceso de la importación. Esto se da mucho pues en el sector petrolero, en el sector de la generación de energía, pues en muchos sectores hay unidades funcionales que pues permiten no solo beneficios en materia de tributos aduaneros, sino logísticos en el proceso de la importación de estos equipos y para este efecto yo necesito que la DIAN clasifique el equipo como una unidad funcional y me diga qué equipos hacen parte de la unidad funcional, lo cual debo hacer antes de presentar la declaración de importación. Pero muchas veces la mercancía o los equipos ya están llegando y no ha salido la resolución de clasificación oficial de la DIAN. Lo que me dice la norma es, usted lo puede hacer con la solicitud de clasificación oficial, puede hacer las importaciones. Pero resulta que si yo lo hago con la solicitud y la DIAN me dice, estos equipos no hacen parte de la unidad funcional, me puede sacar equipos de los que yo solicité. Lo que está diciendo aquí la norma es, esos equipos que la DIAN sacó, usted tiene que corregir la declaración de importación, declararlos por la subpartida individual de cada equipo y pagar los tributos aduaneros y presentar los vistos buenos de cada uno de esos equipos. Eso es básicamente lo que nos está diciendo aquí en el tema de las unidades funcionales. Em, en el régimen de exportaciones, aquí hay dos temas. Cuando llega una mercancía al país y la mercancía no la puedo nacionalizar porque no tengo vistos buenos, no tengo para pagar los tributos aduaneros o no es la mercancía que me llegó, yo tengo la posibilidad de reembarcarla, es decir, de mandarla nuevamente al exterior. Y eso es un régimen de exportación y para eso yo tengo que constituir una garantía. Hoy con el tema de las garantías que los usuarios aduaneros están sufriendo tanto, porque además de ser costosas, pues las aseguradoras están poniendo todos los problemas del mundo, por eso se abrió la posibilidad de constituir otro tipo de garantías como las fianzas. Lo que está diciendo la norma aquí es que el agente de carga internacional podría prestarle o con su garantía poder reembarcar la mercancía de su cliente. Entonces, pues digamos, aquí hay que, por supuesto, eso es un negocio y la garantía tiene un valor y el agente de carga está con su propia garantía afianzando una operación de su cliente. Entonces, bueno, ahí es un tema de negociación con el agente de carga, pero lo que ahora la norma permite es que el importador que quiere reembarcar la mercancía no tenga que ser necesariamente él el que constituya la garantía, sino que con la garantía de su agente de carga se podría hacer ese reembarque. Entonces ya hay que hablar con los agentes de carga, que nos parece pues una posibilidad dado todos los problemas que hay con la garantía. Y el otro cambio importante en exportaciones es que anteriormente, antes del 7 de junio, las exportaciones desde Zona Franca se hacían con un documento que se llama Formulario de Movimiento de Mercancías, que es el documento con el cual salen e ingresan las mercancías de la Zona Franca. Antes, pues la exportación se hacía únicamente con ese documento. En adelante, desde el 7 de junio, las exportaciones desde Zona Franca necesariamente deben hacerse a través del procedimiento normal de la exportación, que es hacer la solicitud de autorización de embarque, hacer la inspección de la mercancía, etcétera, y que la DIAN autorice el embarque y una vez el transportador certifique que la mercancía llegó al exterior, esa solicitud de autorización de embarque se nos convierte en un DEX, en una declaración de exportación. Entonces, en este caso, ya las exportaciones desde Zona Franca se tienen que hacer
con un DEX, ¿cierto? Con un procedimiento normal del DEX que inicia con una solicitud de autorización de embarque. Ese es otro cambio que hubo muy importante al régimen de zona franca y por supuesto al régimen de exportaciones. En materia de tránsito aduanero, pues básicamente lo que están es señalando que las agencias de aduanas van a tener que responder por el pago de los tributos aduaneros en el evento en que la mercancía que va en tránsito no llegue a su lugar de destino. Esto es una precisión, ojo, para las agencias de aduana. Sin embargo, como vamos a ver, el régimen de tránsito aduanero va a tender a desaparecer si tenemos nuevo sistema informático aduanero y entra en vigencia lo que vamos a ver más adelante. En materia de fiscalización y control, pues hoy en día hay algo que se llaman los dispositivos electrónicos de seguridad y la DIAN está precisando ahora que se van a llamar dispositivos de trazabilidad de carga y por supuesto van a tener una mayor importancia porque la mercancía que no salga declarada o con levante del lugar de arribo va a tener que, para ir a un depósito, ir con, o una zona franca, ir con un dispositivo de trazabilidad de carga y eso pues necesita un centro de control, etcétera, y alguien, un tercero, que lo maneje. Entonces, pues la DIAN le va a dar un vuelco a este tema de los dispositivos de trazabilidad. Que va a ser el mecanismo con el cual la DIAN va a controlar el movimiento de las mercancías en el territorio aduanero nacional. En materia de agencias de aduana, si hay agencias de aduana, mm, digamos hay dos cambios importantes. Uno, con el decreto 920 hay la posibilidad de que la DIAN aprenda la mercancía cuando determine que el importador no existe o no está o no está domiciliado en la dirección que tiene en el RUT o no tiene la solvencia económica para desarrollar sus operaciones de comercio exterior. Acordémonos que las agencias de aduana, para aceptar a sus clientes, están en la obligación de hacerles visitas y todos los controles para determinar que existe, que tiene una actividad económica, que tiene la solvencia económica para poder desarrollar las operaciones de comercio exterior. Entonces, muchas veces, pues los importadores le presentan unos documentos muy bonitos a la agencia de aduana, pero resulta que después de que ya están aceptados, pueden cambiar de domicilio, pueden hacer cualquier otro tipo de cosa. Entonces, en la medida en que la agencia de aduanas haya hecho bien su trabajo de conocimiento del cliente, no importa si la mercancía la DIAN se la decomisó o se la prendió al importador porque no estaba en el RUT. En la medida en que la agencia de aduanas demuestre que él hizo la visita y que al momento en que aceptó el cliente, efectivamente ese era su domicilio, pues no va a haber una sanción para la agencia de aduanas. Hasta antes del 7 de junio estaba esta causal de aprehensión y de una vez había sanción para la agencia de aduanas sin posibilidad de demostrar lo contrario. Ahora sí, puedo demostrar que hice un buen conocimiento del cliente. Entonces es un llamado de atención. Uno, a las agencias de aduana a hacer un buen proceso de conocimiento del cliente y dos, a los clientes de las agencias de aduana que tienen que darle toda la información que la agencia de aduana les indique porque es la única posibilidad que le van a poder prestar los servicios porque está de por medio pues la supervivencia inclusive de las agencias de aduana. Y por el otro lado, se hace una precisión porque en las inhabilidades e incompatibilidades, porque hay unas personas en las agencias de aduana que son los agentes de aduana, se llaman así, que son las personas que están en la operatividad, allá con el inspector, presentando la declaración, etcétera, etcétera. Y esas personas, si a la agencia de aduanas la cancelaban porque había habido una irregularidad que da lugar a la cancelación, esas personas no podían trabajar en otras agencias de aduana simplemente porque la agencia de aduana en la que trabajaban se había cancelado. Y eso de alguna manera pues les violaba su derecho al trabajo. Y hay personas pues que muy pocos nos dedicamos al tema del comercio exterior y los que saben pues es lo que saben. Entonces pues conseguir trabajo, si yo no consigo trabajo en una agencia de aduanas, va a ser muy difícil conseguir trabajo. Entonces lo que se está diciendo aquí a esos agentes de aduana es tranquilos, ustedes pueden seguir trabajando a menos que un juez dictamine que el agente de aduanas participó en el hecho que dio a la cancelación de la agencia de aduanas y además es condenado por esa actuación irregular. Entonces, pues digamos aquí ya se abre la posibilidad de que esos agentes de aduana puedan conseguir trabajo en otras agencias de aduana para estos efectos. En materia de clasificaciones arancelarias, básicamente, el cambio está en que la DIAN dividió como tres tipos de clasificaciones arancelarias. Las anticipadas, que es las que yo hago en forma previa
yo le solicito en forma previa la importación a la DIAN para que cuando la mercancía llegue yo ya tenga mi declaración y mire, yo ya, esto se hace sobre todo para mercancías que yo voy a importar permanentemente, ¿cierto? Entonces ya con una resolución de clasificación oficial previa, pues ya no va a haber una discusión sobre la clasificación que yo esté haciendo. Las otras son las ordinarias que yo puedo solicitar a la DIAN en cualquier momento, no necesariamente antes de la importación. Puedo solicitar una clasificación oficial en cualquier momento, en ese caso se llamarán ordinarias. Y va a haber otras que se van a llamar, y creo que aquí es donde está la novedad, unas resoluciones de clasificación arancelaria de oficio, que básicamente son los que la DIAN puede revisar todas esas solicitudes, bien sean anticipadas u ordinarias. Esas resoluciones de clasificación arancelaria, la DIAN podría revisarlas y determinar de oficio una nueva clasificación arancelaria porque hubo un nuevo criterio, porque hubo un nuevo análisis, etcétera, y puede cambiar de oficio esas solicitudes de clasificación oficial. Entonces hay que estar atentos en esas declaraciones, en esas resoluciones de clasificación arancelarias de oficio, porque nos puede cambiar la subpartida por la cual nosotros hemos venido declarando una mercancía. Entonces, esas se van a volver súper importantes porque ustedes saben que esas resoluciones de clasificación arancelaria le aplican a todos los importadores. No importa quién hizo la solicitud, nada. Si sale una resolución de clasificación arancelaria anticipada u ordinaria, le aplica a todos los importadores. Entonces, con esto, pues hay que tener cuidado cuando la DIAN lo haga de oficio, porque nos puede cambiar lo que nosotros estamos haciendo. Ese es un llamado de atención sobre las clasificaciones arancelarias. Y por el otro lado, y por último, sobre estas normas vigentes, como hay un régimen de transición, va a haber una norma anterior y una norma nueva, ¿cierto? Sobre todo cuando entren las declaraciones anticipadas, pues va a haber un régimen de transición. Y básicamente lo que me dice el régimen de transición es que si yo inicié un trámite aduanero, lo debo terminar con la norma anterior. Si empezó con el 1165, termina con el 1165. Y solo va a aplicar el 659 cuando la declaración se presente en vigencia del 659. Eso es básicamente lo que nos está señalando este régimen de transición y ya hablamos de las declaraciones anticipadas. Em, ¿Qué normas fueron derogadas? Aquí, esta también que ha traído muchísimos problemas, sobre todo a los usuarios de zona franca que hacen maquila, y es que con la derogatoria del parágrafo segundo del artículo 366 del decreto 1165 de 2019, cuando yo hago cuando yo hago maquila en zona franca, es decir, yo soy un usuario de zona franca que presto servicios de transformación de bienes, ¿cierto? De maquila. Mis clientes en el territorio aduanero nacional me enviaban las materias primas y simplemente que necesitaban enviármelas y yo hacía un formulario de movimiento de mercancías, ingresaba las materias primas, prestaba el servicio de maquila y le devolvía el bien final a mi cliente con un formulario de movimiento de mercancías. Con esta derogatoria, ¿qué va a pasar? Que el cliente tiene que presentar una solicitud de autorización de embarque, es decir, tiene que hacer un proceso de exportación, aunque no va a ser al exterior, va a ser a la zona franca, pero tiene que hacer todo el proceso de la exportación. Y a la salida del producto final, el cliente tiene que presentar una declaración de reimportación en el mismo estado. Entonces, pues eso hace que sea un tema súper complejo de manejar. Hay una crisis en los servicios de maquila en zona franca por esta derogatoria de esta norma. Ya la DIAN está analizando la posibilidad de revertir esto, se está analizando, ya se le solicitó y pues han escuchado la problemática y vamos a ver si están de acuerdo y vuelven al régimen anterior, pero esto ha sido algo pues complejo que se ha presentado en estas operaciones de maquila. Y pues esta norma de los UTS, que básicamente pues ya no se les va a cancelar la calidad de UTS por no presentar el pago consolidado dentro del término legal, sino que ya vimos, va a haber una suspensión o no va a haber suspensión dependiendo del momento en que rectifique y haga el pago consolidado de los tributos aduaneros. Bien, bueno, y esto es ya cuando entre el sistema, em, que ya vamos a ver. Listo, entonces esas son las normas que ya entraron en vigencia.
como las modificaciones más importantes. Como ustedes ven, son simples precisiones a temas que ya existían, algunas, pues digamos, súper importantes, otras no tanto, pero pues digamos hay que tenerlas en cuenta porque ya están vigentes y pues digamos algunas son ventajosas para los importadores. Entonces, no sé si sobre este tema de las eh, normas que entraron en vigencia tenemos alguna pregunta que podamos absolver. Desde aquí no tengo visión de si ha habido chats o no. Eh, si Esteban o Oscar me ayudan si hay alguna pregunta. Sí, aquí tenemos varias preguntas. Empecemos en orden de las primeras que nos enviaron. ¿Listo? Bueno, entonces comencemos con, tengo una pregunta. Pregunta Julie. En la plataforma de la DIAN, la tasa de cambio se actualiza cada semana y no podrá dejar de la anticipada en el caso que mencionaste. Ujú. Sí, o sea, lo que está diciendo la norma es, si cuando usted presente la anticipada, la tasa de cambio es la de la fecha de la anticipada. Porque recordemos que como la anticipada yo la tengo que actualizar después, cuando llegue la mercancía, yo tengo que actualizarla con el peso, con el documento de transporte, con toda la información que no tenía. Entonces, cuando yo la actualizo, no debo cambiar la tasa de cambio. Así la haga la semana siguiente. Entonces, la tasa de cambio y las tarifas aplicables serán las de la fecha de la anticipada. Eso es lo que nos está diciendo la norma. Listo, vamos con Claudia. ¿Puede volver a la diapositiva de inspección previa y explicar? ¿Qué necesita? ¿Explicar? Que si se puede devolver a la diapositiva de inspección previa y explicar de nuevo. Ah, ya, Esto. o sea, Ajá. digamos que esto ya lo vamos a ver porque, digamos, el cambio es más hacia futuro. Porque hoy en día yo puedo hacer la inspección. ¿Para qué es la inspección previa? La inspección previa es para que el declarante, la agencia de aduanas o el propio importador, verifiquen que la mercancía que les llegó verifiquen que los seriales son, verifiquen que las referencias son, verifiquen que el modelo es, verifiquen que las cantidades son las que son, etcétera. Entonces, eso me permite que cuando yo presente la declaración, la presente sin errores. Esa es un poco la idea de la inspección previa. Hoy en día existe, se puede hacer en depósito. ¿Qué va a pasar a futuro? Que yo tengo que hacerla en lugar de arriba. Ese es el cambio, pero ya lo vamos a explicar. Bueno, ya explicamos ese tema. Listo. Pregunta Julie. ¿Cómo se haría el cambio de la TRM o el sistema llama los datos de la anticipada y no pide cambio de TRM tal cual como cuando se presenta la corrección de la declaración? Así es, así es. No se puede cambiar la tasa de cambio. Ujú. De acuerdo. Solo puedo actualizar la información, pues no he dicho, se va a poder actualizar lo que yo considere, pero obviamente no se puede cambiar la tasa de cambio o las tarifas, porque las tarifas son las de la fecha de aceptación de la declaración anticipada. Entonces, esto sucede mucho cuando hay reformas tributarias o reformas al arancel, ¿no? Entonces, el IVA cambió del 16 al 19% y entonces la reforma tributaria entra el 1 de enero. Si yo acepté la declaración el 31 de diciembre, pago la del 16. Si yo la acepté el 31, el 1 de enero, paga la del 19. Entonces, siempre se va a tener en cuenta lo que está precisando la norma, es que esas son inmodificables. Las tarifas o las tasas de cambio son las vigentes en la fecha de la aceptación de la declaración anticipada. No importa la fecha en que yo actualice esa declaración anticipada. Las tarifas y la tasa de cambio son inmodificables, son las de la anticipada, las de la fecha de aceptación de la anticipada. Esa es la precisión de la norma. Listo, perfecto. Y pregunta Daisy. Ay, dame un segundito. Buen día. Yo quisiera saber si, aparte de lo que mencionaste, hay algún otro cambio para los trámites de exportación. No, en exportaciones no hubo ningún cambio adicional a los que señalamos. Perfecto. Cindy Paola pregunta, si tengo alquilado un espacio en Puerto, que actualmente ese depósito me permite nacionalizar durante un año mientras la retiro, ¿con esta declaración anticipada sigo teniendo este beneficio o se reduce?
Creo que nos está hablando de que ingresa la mercancía a un centro de distribución logística internacional. En ese caso va a haber una declaración, pero no va a ser declaración de importación, se va a llamar declaración de ingreso. Hay que presentar una declaración, va a haber que, ya lo vamos a ver. Pero se va a poder seguir utilizando el centro de distribución logística internacional sin problema. Lo que pasa es que se va a tener que presentar una declaración que se llama declaración de ingreso. Ya lo miramos con detalle. Listo, en este momento no tenemos más preguntas. ¿Alguno tiene otra pregunta para aprovechar este tiempo? Recuerden que tenemos un espacio grandecito de preguntas o reforzar uno de los temas que de pronto Tomás haya hecho para que nos quede súper claro todo. Listo, si no hay más preguntas, entonces entramos en la segunda parte, ¿cierto? Entonces, Perfecto, listo. lo que vamos a hablar de ahora en adelante todavía no está vigente, esto no está vigente, no ha entrado. El proceso de importación sigue exactamente igual. Solo cuando la DIAN diga, tengo un sistema informático que va a soportar esto, y obviamente mediante un acto administrativo la DIAN diga, entra en vigencia el decreto 659 porque ya tengo sistema, entonces esto va a entrar a regir, pero debemos prepararnos. Este es, digamos, el fondo de este decreto, que todavía no está vigente, pero es lo que va a venir. ¿Cuándo esperamos que salga? Lo hablamos ahora, más o menos en menos de un año, esto debería estar ya funcionando. Entonces tenemos que ir prepararnos. ¿Cómo va a ser ese nuevo procedimiento que va ahí sí a revolucionar el proceso de importación? Entonces, les voy a mostrar este esquema y después vamos a explicar como las particularidades. ¿Qué hago yo primero? Presento una declaración de importación de forma anticipada. Todas las mercancías, ya vamos a ver las excepciones, va a haber algunas excepciones, pero en general, todas las mercancías que yo importe al país van a tener que presentar una declaración de importación anticipada. En el caso de las mercancías que vayan a una zona franca, que vayan a un centro de distribución logística internacional como lo señalamos ahorita a raíz de la pregunta que nos hicieron, que vaya un depósito de transformación ensamble, que vaya un depósito franco. En esos depósitos el ingreso no genera pago de tributos aduaneros. Entonces, en esos casos no va a haber declaración de importación, porque como no se pagan tributos aduaneros, entonces va a haber algo que se llama declaración de ingreso. Es otro tipo de declaración. No es una declaración de importación, es una declaración de ingreso. Tienen naturaleza jurídica diferente. Una va a ser la declaración de importación cuando tengo que pagar tributos y otra la declaración de ingreso cuando va a un recinto como una zona franca o un centro de distribución logística internacional en la que yo me pago tributos aduaneros. ¿Listo? Las dos deben presentarse en forma anticipada. Esa anticipada, ya lo vamos a ver, son 48 horas antes de la llegada de la mercancía al país. Y ya precisamos ahora ese término. Yo presento mi declaración de importación actualizada. Y una vez llegue la mercancía, yo tengo que actualizar mi declaración de importación actualizada, anticipada. ¿Listo? Hasta ahí yo no he presentado, yo lo presenté ya en el servicio informático, pero esto no ha tenido evaluación de riesgos. Entonces, en este interregno de tiempo entre la anticipada y que la mercancía llegue, antes de la actualización, yo puedo hacer inspección previa, que era lo que estamos hablando ahorita, ¿cierto? Entonces, la inspección previa, que hoy tengo un mes para hacerla, en este caso es de 5 días si la mercancía llega vía marítima o de 2 días si la mercancía llega vía aérea. Entonces, el tiempo de la inspección previa se me reduce. Como el tiempo es tan reducido, pues es importante hacer la inspección previa, porque con la inspección previa, yo en la actualización de la declaración, yo puedo, como su nombre lo indica, actualizar todos los datos que yo considere. Por lo menos así está el decreto. No sabemos si en el reglamento nos van a decir qué se puede cambiar o qué no, pero yo podría cambiar cualquier dato. Ya vimos que la tarifa o la tasa de cambio, esas no, porque ya la norma señala expresamente que son los de la fecha de aceptación de la anticipada, pero el resto yo podría actualizarlo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si yo veo en la inspección previa que me equivoqué en la subpartida arancelaria, que me equivoqué en la descripción de la mercancía, que me equivoqué en el serial, que me equivoqué en la referencia, que me equivoqué en el modelo, yo puedo actualizar todos esos datos y no voy a tener que pagar ningún tipo de sanción, ni legalizar, ni pagar rescate, ni pagar nada. ¿Por qué? Porque todavía no he pagado, ni siquiera la mercancía se ha sometido a selectividad en la DIAN.
Entonces, esta parte nos parece a nosotros, y en la medida en que así quede en la reglamentación, nos parece súper importante, porque eso nos va a ayudar a nosotros a que cuando nosotros llevemos la mercancía a la selectividad, no tengamos esos problemas, ¿cierto? Porque ya cuando hay selectividad y la DIAN encuentra que la descripción está mal, que la subpartida está mal, que el certificado de origen está mal, pues ya se pueden subsanar las cosas, pero tengo que pagar sanciones, ese es el tema, ¿cierto? Como infortunadamente sucede hoy. Hoy yo presento y acepto la declaración, voy y pago, ¿cierto? Y someto la selectividad y ahí en el proceso de inspección se presentan todos los inconvenientes del mundo porque el inspector puede controvertir cualquiera de los ítems de la declaración de importación y eso hace que genera demoras y además genera que yo tenga que pagar sanciones y demás. Con esto, en esta etapa, si yo hago una buena actualización de mi declaración anticipada, si hago la inspección previa, ¿cierto? Que es recomendable, la inspección previa no es obligatoria. Esto es recomendable, por eso lo tenemos ahí en verdecito, porque esto es el que quiera hacerlo. El que no quiera, pues no importa, no va a pasar nada. Pero ¿qué me ayuda la inspección previa? A que yo pueda, cuando actualice mi declaración, corregir todos aquellos errores que podrían implicar una sanción, la aprehensión de la mercancía o el pago de un rescate. Entonces, a mí particularmente me parece que esta es una etapa muy importante. ¿Cuál es digamos, lo menos, lo que no es bueno, pues, de esto? El tiempo tan corto, porque esto yo tengo que hacerlo en 5 días, si es marítimo, o en 2 días, si la mercancía llega vía aérea. Entonces, ese corto tiempo hace que, pues, digamos, hacer una inspección previa a veces no sea tan fácil, porque, pues, si es una máquina, pues, no hay problema, pero si son 10.000 artículos, ahí en donde entro en problemas para hacer eso. Entonces, los tiempos tan cortos es lo negativo, pero esa posibilidad sí me parece súper importante, porque una vez que yo actualizo mi declaración anticipada, la someto a la selectividad y entonces ahí ya viene la evaluación de riesgos que hace la DIAN con base en su sistema de gestión del riesgo. Y entonces ahí pueden pasar varias cosas. Eh, si la norma me dice, yo la someto, ya actualizo la declaración y la someto a la selectividad, me puede salir autorización de pago. Esa autorización de pago, ¿qué quiere decir? Que no va a haber inspección. Es decir, ya me están diciendo, vaya y pague los tributos aduaneros, si hay lugar a pago, ¿cierto? Yo voy y pago los tributos aduaneros y una vez yo los pague, automáticamente me dan levante, ¿cierto? Entonces, acordémonos que hoy es distinto. Yo primero pago y después me dan levauto automático. Ahora va a ser, bueno, en el futuro va a ser lo contrario. Yo primero me van a decir, autorizo pago y una vez pague, me dan el levante de la mercancía. También súper importante porque yo lo último que voy a hacer en este proceso es pagar, ¿cierto? Antes del levante. Entonces aquí súper importante. Ahora, yo puedo pagar en lugar de arribo. De una vez pago y me llevo mi mercancía porque ya obtuve el levante. Esto es como lo que hoy conocemos levante automático. Va a ser una autorización de pago automático. Entonces yo pago y ya me da levante en la declaración y yo me puedo llevar la mercancía. Pero resulta que muchas veces no tengo los recursos para pagar los tributos aduaneros, pero ya tengo autorización de pago. No hay problema. ¿Qué dice la norma? Llévesela a un depósito, llévesela a un depósito, ¿cierto? Y allá tiene un mes prorrogable por otro mes para pagar. Y cuando yo pague, pues la saco del depósito. Pero obviamente, pues ahí tengo que pagar bodegajes y demás. Pero pues muchas veces sucede que yo no tengo la plata para pagar. Entonces, me dan autorización de pago, pago de una vez y me la llevo, o me la llevo a un depósito y cuando tenga la plata pago y me la llevo, ¿cierto? Siempre y cuando, por supuesto, no deje pasar los términos, porque si dejo pasar los términos, así tenga autorización de pago, como no tengo levante, pues la mercancía se va para abandono. Entonces, este va a ser, esta va a ser una posibilidad. La segunda posibilidad, la inspección, ¿cierto? Y de la inspección puede surgir que efectivamente todo esté bien y me autoricen el pago. Entonces yo pago y me dan levante de la mercancía. Ese pago igual lo puedo hacer en lugar de arribo o llevármela a un depósito y allá tengo más tiempo para pagar. O en la inspección me dicen, no le autorizo el pago. Cuando no me autorizan el pago, quiere decir que hay un problema de clasificación, de valor, de origen, de descripción, de cualquier, de vistos buenos, etcétera, ¿cierto? Entonces no me autorizan el pago. ¿Qué pasa en ese término? Hemos dicho, ¿qué pasa cuando no me autorizan el pago? Que yo la mercancía tengo que llevármela necesariamente a un depósito. Entonces, fíjense
que no es que los depósitos vayan a desaparecer, era una de las preocupaciones. No van a desaparecer los depósitos. ¿Por qué? Pues porque no toda la mercancía tiene autorización de pago automática, ¿cierto? Ni todos los importadores tienen la plata para pagar los tributos aduaneros de una vez, entonces ellos pueden utilizar el depósito. Hay muchas inspecciones en los que no se da levante hoy en día, en ese caso que no sería autorización de pago. Va a haber muchos casos. La mercancía necesariamente se tiene que ir a un depósito. Y en el depósito yo puedo subsanar, ¿cierto? Presento el visto bueno, corrijo la declaración, constituyo la garantía, etcétera, lo que yo tenga que hacer. Y ahí ya en el depósito se hace la inspección. Si yo subsané, me autorizan el pago, voy y pago y me dan levante, ¿cierto? Y para eso tengo un mes prorrogable por otro mes. Entonces fíjese que no es que vaya a haber desaparición de los depósitos. Ahora, ¿qué pasa? Que era la otra preocupación. Cuando yo presento la declaración anticipada, muchas veces no tengo el visto bueno porque el INVIMA se demora, porque el ICA no lo tiene, etcétera, etcétera. Puede suceder. No pasa nada. No, ¿qué va a haber? Que si hay inspección, pues no va a haber autorización de pago, una autorización de pago, por lo tanto la mercancía se va para el depósito y cuando yo tenga el visto bueno, presento lo subsano, ¿cierto? Lo subsano, presento mi visto bueno y si hay inspección y todo está ok, pues me autorizan el pago y ya el levante de la mercancía. Entonces, pues eso hace que el proceso sea mucho mejor. Dos precisiones súper importantes. Bueno, una precisión súper importante, el abandono. Entonces, acordémonos que el abandono hoy es si yo la llevo a depósito y no nacionalizo dentro del mes que tengo. Va a haber una nueva causal de abandono y es si yo no presento la declaración anticipada o no presento la actualización en los 5 días que tengo en puerto o 2 días en aeropuerto, la mercancía se va para abandono ahí. Obviamente, si me la llevo a depósito, pues tengo el mes. Y si no lo hago dentro del mes, pues entra en abandono. Pero lo preocupante de este abandono que sucede en lugar de arribo es que la norma dice que no se puede legalizar. O sea que yo perdí la mercancía. O sea que si yo no presento la anticipada o no la actualizo, la mercancía se fue para abandono y la perdí porque no hay posibilidad de rescatar. Cuando se va a depósito, yo tengo la posibilidad de rescatar la mercancía pagando un 10% del valor de la mercancía como valor de rescate. Todavía tengo una opción. Inclusive, si dejé pasar la prórroga, al tercer mes todavía tengo la posibilidad de con un rescate poder recuperar la mercancía. En este caso no va a haber, se pierde, se pierde. Creo que eso es otro de los temas que se van a tener que arreglar. Además del tema del perfeccionamiento pasivo en zona franca que hablamos, creo que este tema también la DIAN o el gobierno está pensando en revocarlo porque es una medida casi expropiatoria, ¿cierto? Está bien que digan que entra en abandono, pero el hecho de no poder ni siquiera legalizar, pagar un rescate para recuperarla, pues ya parece excesivo y hasta expropiatorio. Entonces, digamos que ahí probablemente también va a haber cambios, pero como está la norma, va a ser así a futuro. Acordémonos que esto todavía no está. Este procedimiento no está. Bien, entonces este va a ser el procedimiento. Cuando se va a una zona franca o cuando la mercancía se va a un lugar al centro de distribución logística internacional, de transformación y ensamble, al depósito franco, etcétera, va a haber una declaración que se llama declaración de ingreso, que va a surtir el mismo proceso. Entonces yo presento mi declaración de ingreso anticipada. Puedo hacer inspección previa, tengo que actualizar mi declaración de ingreso, la someto a evaluación de riesgos, a selectividad, y aquí me van a decir autorización de ingreso, no de pago, porque como no hay tributos aduaneros que pagar, va a ser autorización de ingreso. ¿A dónde? Me la puedo llevar a la zona franca, me la puedo llevar al Centro de Distribución Logística Internacional, al Depósito Franco, etcétera. Si no, me dan autorización de ingreso, me la tengo que llevar a un depósito y ahí ya perdí los beneficios, porque ahí ya tengo que nacionalizar. Por ejemplo, si la mercancía iba a zona franca y no me dieron autorización de ingreso, me la tengo que llevar a un depósito y tengo que nacionalizarla para poder llevármela a una zona franca. Ese va a ser el tema. Ahora, listo, con la declaración de ingreso surte el mismo procedimiento, solo que no se va a llamar autorización de pago, sino autorización de ingreso. Es la única diferencia. Ahora, cuando la mercancía en la declaración de importación
se vaya a trasladar a un depósito, lo que me dice la norma es el depósito tiene que estar en la misma jurisdicción aduanera. Es decir, no puedo llevarme una mercancía a un depósito de otra jurisdicción. Por eso les decía que el tránsito aduanero va a tender a desaparecer, porque o la mercancía sale del lugar de arribo con una declaración de importación con levante o sale con una declaración de importación actualizada sin autorización de pago, ¿cierto? Para un depósito que tiene que ser en el mismo lugar de arribo. Entonces, pues no voy a necesitar el tránsito aduanero. Y por el otro lado, cuando va a una zona franca de otra jurisdicción aduanera, tampoco va a haber tránsito aduanero porque la mercancía va a salir con una declaración de ingreso, con autorización de ingreso. Luego no voy a necesitar una declaración de tránsito. Por eso aquí el tránsito aduanero prácticamente que va a desaparecer. Este, entonces, es el procedimiento cuando la DIAN diga, tengo sistema informático que soporta este procedimiento. Desde mi punto de vista, salvo por los términos tan cortos, uno, salvo por la posibilidad que van a tener los puertos o la capacidad que van a tener los puertos o aeropuertos de soportar una carga todo ese tiempo ahí, ¿cierto? Mientras se le hace la inspección y demás, pues esa es otra preocupación, que la DIAN ha dicho que pues con estudios eso no va a ser problema, pero sigue siendo una preocupación. Salvo por esos dos temas de los cortos tiempos de la capacidad de los puertos, me parece que este procedimiento es mucho mejor de lo que hay, porque me va a permitir actualizar la información para evitarme pagar sanciones y aprehensión de las mercancías. Y por el otro lado, que como yo lo último que hago es pagar, pues digamos que aquí yo voy a voy a tener la posibilidad de corregir y subsanar, pero todavía no he pagado, que sea lo último que yo haga. Esto me parece también de la mayor importancia porque hace que el proceso sea más ágil. Entonces, me parece que hay aquí un avance importante en este nuevo procedimiento. Ahora, la declaración de importación, ¿cuándo se debe presentar? 48 horas antes, dice, con una antelación mínima de 48 horas a la llegada de la mercancía al territorio aduanero nacional. O sea que yo la puedo presentar a la hora 49, a las 50, 3 días antes, 4 días, una semana antes. Si quiero, la puedo presentar un mes antes, no tengo ningún problema. Lo que no puedo presentarla es a las 47 horas, 46, 45, 44 de ahí para abajo, porque ahí es donde va a estar extemporáneo. Entonces, en medio marítimo, yo creo que este término es muy manejable. En donde hay problemas va a ser en modo aéreo, porque muchas veces en modo aéreo, si yo hoy voy y contrato, ¿cierto? Una mercancía, compro una mercancía, me la llevo al aeropuerto, yo hoy mismo puedo conseguir un vuelo y el mismo vuelo puede llegar hoy mismo o inclusive mañana. Infortunadamente en esos casos no puedo hacerlo. Tengo que decir, yo hoy compré la mercancía, entonces le digo a mi agente de aduanas, la mercancía sale hoy a las 10 de la noche. Entonces ya ¿cuándo va a llegar la mercancía? Va a llegar mañana a las 6 de la mañana. Entonces pues yo tengo que esperar, ¿cierto? Y decir, no, primero voy a contratar el transporte. ¿Cuándo va a llegar? Entonces no me lo envíe mañana, envíemelo pasado mañana para darle la orden al agente de aduanas que presente hoy la declaración de importación anticipada para que pueda ser como mínimo las 48 horas antes de que ingrese. Entonces, en modo aéreo me parece que es donde van a estar como los mayores problemas. Creo que en modo marítimo estas 48 horas son súper manejables, aun cuando se haya anticipado el medio de transporte. Hoy en día hay muchos problemas porque el término es de días, 5 días, y entonces esos 5 días sí hacen diferencia. De pronto 48 horas no, pueda que se haya problemas, pero va a ser los menos en marítimo. Creo que en aéreo, si yo voy a hacer aéreo, pues tengo que tener en cuenta para efectos de coordinar el transporte, ¿cierto? Que primero en Colombia me presenten la declaración de importación y ahí sí cuadrar el transporte, porque si no, pues voy a tener un problema con la extemporaneidad de las mercancías. Listo, entonces son 48 horas la declaración de importación anticipada. Excepciones, es decir, ¿qué mercancías no deben presentar anticipada? Las mercancías que provengan de zona franca al territorio bandero nacional. Acordémonos que toda salida de zona franca al territorio bandero nacional es una importación, ¿cierto? Pero como ya la mercancía llegó desde el resto del mundo o llegó desde el territorio bandero nacional a la zona franca, allí se hizo un proceso productivo y ahora lo voy a importar al resto del territorio bandero nacional, pues no está llegando desde el resto del mundo. Entonces, por eso, cuando sale de zona franca, yo no presento anticipada. Voy a presentar una declaración de importación inicial, ¿cierto? Es lo que va a haber. Importación de medios de transporte que hayan sufrido daños o averías.
Las presentaciones, pues las declaraciones de corrección, modificación y legalización, importación de energía eléctrica, importación de petróleo o combustibles líquidos derivados del petróleo por polioductos y oleoductos, importación de residuos desperdicios y partes resultantes de transformación o manufactura industrial, declaración inicial precedida de una entrega urgente, provisiones de abordo para consumo y para llevar, unidades de carga y sellos generales reutilizables, estamos hablando de los contenedores, importación de mercancías que hayan ingresado bajo la modalidad de tráfico postal y envíos urgentes. Súper importante aclaración. En tráfico postal y envíos urgentes no sufre absolutamente ningún cambio. La mercancía pues, que viene por ese régimen lo van a hacer como lo están haciendo hoy. No va a necesitar, em, no va a necesitar declaración de importación anticipada. Si hay cambio de régimen porque la mercancía no cumplió con los requisitos del tráfico postal en envíos urgentes, ese cambio de régimen se hace con una declaración de importación ordinaria, inicial, normal. Entonces, en tráfico postal, porque ya hay muchas preocupaciones con eso, toca total tranquilidad, no va a haber ningún cambio en mercancías que lleguen por ese medio. Acordémonos que por ese medio llega todo lo que compramos por comercio electrónico y demás, y mercancías que necesitamos urgentes, y los regalos que nos envían, etcétera. Eso no va a tener absolutamente ningún cambio. O, por supuesto, lo que venga bajo la modalidad de viajeros, tampoco va a tener ningún problema. Partes o repuestos para la navegabilidad o aeronavegabilidad, lo que necesiten los barcos, los aviones y demás, para su arreglo en el país, medios de transporte de turistas, transbordos directos e indirectos, material de guerra, las mercancías con destino a San Andrés y otras que pueda determinar la DIAN. Entonces, estas no van a tener que presentar declaración anticipada. De resto, todas las mercancías van a tener que sufrir ese procedimiento. Bien, aquí nos hablan de la declaración de ingreso, ¿cierto? Entonces, si voy a zona franca, a un centro de distribución logística, a un depósito para transformación ensamble, a un depósito para procesamiento industrial o para distribución internacional, o un depósito de provisiones de a bordo para consumo para llevar, o a un depósito franco, no voy a presentar declaración de importación porque en estos recintos no se pagan tributos aduaneros. Entonces, ahí va la declaración de ingreso en forma anticipada. Si yo no presento la declaración de ingreso, entonces me tengo que ir por allá al decreto 920 que habla de las categorías de sanciones, y entonces aquí nos dicen que esa es una obligación de categoría 3 y me voy al decreto 920 y me dice que las obligaciones de categoría 3 son sancionadas con multa de 400 VTs. Entonces, si yo no presento la declaración anticipada o la presento en forma extemporánea, voy a tener que pagar, perdón, la declaración de ingreso, ingreso. Si no presento la declaración de ingreso o la presento por fuera de las 48 horas, me van a sancionar o tengo que pagar una sanción de 400 VTs. Si yo no presento la declaración de importación, en este caso, cuando yo tenga que pagar tributos aduaneros, voy a tener que pagar una multa que está aquí en este artículo, numeral 2.3 del artículo 29 del decreto 920 de 2023, que es multa equivalente al 1% del valor FOB de la mercancía sin que supere las 300 VTs. Entonces, fíjense que la declaración de ingreso, yo voy a tener que pagar 400 VTs si no presento la anticipada o lo hago en forma extemporánea, pero si es una declaración de importación voy a pagar menos, hasta 300 VTs como máximo yo voy a pagar. Esa es como una diferencia ahí importante. Y eso también súper importante. ¿Qué pasa si el vuelo o el medio marítimo anticipó su llegada, ¿cierto? Y no me avisaron, no me dijeron absolutamente nada. Y yo terminé presentando la declaración con menos de las 48 horas antes. Entonces, aquí la norma está diciendo expresamente en el decreto que si por las condiciones de navegabilidad o aeronavegabilidad o las circunstancias de la operación logística se adelantó el medio de transporte, y se logra demostrar dicha circunstancia, ¿cierto? Por cualquier medio probatorio, no se considera que se ha incumplido la obligación. Esto sí por importante. Hoy en día, ¿qué pasa con las anticipadas? Que si eso sucede, nos están sancionando. Y eso implica que como la declaración anticipada, si no presento la declaración anticipada sin el pago de la sanción, se considera como no declarada, que no tiene efectos la declaración, pues eso constituye causal de aprehensión de las mercancías. Entonces, hoy en día la DIAN tuvo que sacar, ya hay varios conceptos en donde está diciendo
el importador puede demostrar con cualquier medio probatorio que el medio de transporte se adelantó por circunstancias logísticas de la operación. Por lo tanto, en esos casos no va a haber sanción ni debe haber aprehensión de la mercancía, ¿cierto? Eso hoy en día lo tenemos por doctrina y entonces algunos funcionarios como que se hacen los locos con la doctrina y no la aplican. Pero ya aquí queda en el decreto expresamente que yo puedo demostrar con cualquier medio probatorio que el medio de transporte se adelantó y en ese caso no tengo que pagar sanción ni se entiende incumplida la obligación de la presentación de la declaración extemporánea. Esta norma, este artículo 21 nos parece súper importante hacia futuro. Hacia futuro va a ser una norma que nos va a salvar de esas sanciones, inclusive de la aprehensión de la mercancía e inclusive del abandono de la mercancía. ¿Sí? Acordémonos que si no presento la declaración, puede ir a abandono y perderla definitivamente. Entonces, esto se vuelve de verdad un tema muy importante. Artículo 21, ténganlo en cuenta porque voy a tener cómo demostrar, obviamente, si existió el hecho, ¿no? Porque pues si fue un olvido, pues ahí sí nada que hacer, sino yo tengo que demostrar que fueron por circunstancias logísticas del medio de transporte. Bien, ¿qué otro tema importante? Bueno, cuando haya contingencia, es decir, que los sistemas informáticos de la DIAN fallaron y no pude presentar la declaración anticipada, pues la DIAN declara la contingencia y yo puedo llevarme la mercancía a depósito y allá presentar una declaración de importación inicial. Y en esos casos, pues no va a haber sanciones ni nada. Pero ojo, tiene que ser una contingencia que la DIAN declare. O sea, yo no puedo decir, no, es que se me dañó el sistema mío en mi empresa y no pude presentar la declaración, eso es una contingencia. No, la contingencia es declarada por la DIAN y es de los sistemas informáticos de la DIAN, no de los sistemas informáticos del importador, son los de la DIAN y es la que la DIAN determina la contingencia. Cuando eso suceda, pues no va a haber sanciones, me puedo llevar la mercancía al depósito. Em, ya hablamos del pago de los tributos aduaneros, que es lo último que se va a hacer. Entrega el depósito a zona franca. Bueno, ya ustedes pueden tener ahí las presentaciones de ustedes. Digamos que esos son ya temas muy operativos de cómo llega la mercancía al puerto, cómo llega a la zona franca, qué tiene que hacer el puerto, qué tiene que hacer la zona franca, etcétera. Pues ya son como detalles de la operación que no vale la pena entrar. Ustedes van a tener la presentación y pueden ver qué es lo que va a pasar. Eh, el retiro de la mercancía. Aquí está importante. Entonces, si yo presento la declaración anticipada en forma extemporánea o la declaración de ingreso, ya tengo que pagar una sanción, ¿cierto? Entonces, si yo presenté la declaración por fuera del término, yo tengo que pagar la sanción. Si no la presenté, pero voy a presentar una inicial, esa inicial tiene que ser con la sanción. Acordémonos, 300, máximo 300 VT si es la declaración de importación anticipada, 400 VT si es la declaración de ingreso. ¿Listo? Entonces, si yo presenté la declaración, ¿cierto? Yo presenté por fuera la declaración y no pagué la sanción, no va a tener efectos. Si yo presenté la declaración anticipada, si no presenté la declaración anticipada y voy a presentar la inicial, tengo que pagar la sanción. Si no pago la sanción, la declaración no produce efecto. Y en ese caso, pues la mercancía quedará en causal de aprehensión de la mercancía. ¿Listo? Entonces, em, eso para tener en cuenta en los casos en que la mercancía no va a producir efecto. Es decir, si no pago la sanción, la declaración no produce ningún efecto. Entonces, si yo presenté una declaración extemporánea, ¿cierto? La actualicé, la sometí a selectividad y me salió autorización de pago, pues yo lo que haría es no pagar, sino corregir la declaración, liquidarme la sanción, pagar la sanción y ahí sí llevarme la mercancía, porque si no esa declaración no va a tener efecto. Entonces aquí es, no nos hagamos los locos con la sanción. Si yo no presenté la declaración, presenté una inicial o la presenté en forma extemporánea, paguemos la sanción porque la consecuencia es peor, ¿cierto? De los 400 o los 300 VTs y es perder la mercancía o pagar, en un caso, si yo me llevé la mercancía, el 200% de su valor porque yo me la llevé, la declaración quedó sin efecto, me consumí la mercancía, no se puede aprender y eso da lugar a la sanción del 200% de su valor. Entonces, no siempre que pase eso, paguemos la sanción para evitarnos un lío mayor eh, posteriormente. Em,
Aquí nos señalan que si la mercancía entra en abandono no es susceptible de rescate. Si yo de todos modos me llevé la mercancía sin pagar la sanción, puedo rescatar la mercancía pagando un 50% del valor de ella. Entonces, pues digamos, hay muchas formas de subsanar esa falta de presentación. Obviamente, pues va a salir más costoso, pero puedo evitar mayores problemas. Si la mercancía sale del lugar de arribo sin declaración de importación o declaración de ingreso, se considera como no declarada y entra en causal de aprehensión. Ya estos son detalles de zonas francas y bueno, comercializadoras internacionales. Aquí, en comercializadoras internacionales, algo muy importante. Hoy en día, si una comercializadora internacional tiene como proveedor a un usuario de zona franca, no puedes pedirle certificado al proveedor. Cuando entre en vigente esta norma, ya las sociedades de comercialización internacional pueden tener como proveedores a usuarios de zona franca y les pueden expedir el CP. Ese es como el certificado al proveedor, que obviamente es el documento con el cual el proveedor de la comercializadora internacional puede aplicar la exención del IVA del artículo 481 del Estatuto Tributario con derecho a devolución. Entonces, pues es, digamos, un cambio importante cuando voy a tener proveedores que estén en zonas francas. Aquí voy a dejar el esquemita nuevamente. Y bueno, esos eran como los temas los gruesos que van a entrar cuando entre el nuevo sistema informático aduanero. Entonces, si tienen preguntas o inquietudes, con mucho gusto estamos atentos para responderlas. Sí, aquí tenemos varias preguntas. Vamos a comenzar. Esperamos un segundo. Listo, comenzamos con Claudia pregunta, no me queda claro el ejemplo que mencionó del ICA, porque el ICA solo da su visto bueno en aduana de arribo. Ah, no, digamos que si hay que tenerlo en lugar de arriba, pues nada que hacer. Eso sí, pues no, si yo no lo tengo y me lo llevo a depósito sin ese visto bueno, pues no voy a poder nacionalizar. Obviamente, lo que tenga que hacerse en lugar de arriba, pues en lugar de arriba tendrá que hacerse. No, eso no hay excepción. Perfecto. Daniela Zuluaga pregunta, ¿la declaración de ingreso en qué tiempo se debe actualizar? En el mismo término, si la mercancía llegó vía marítima, tengo 5 días para hacer todo este proceso. Si llegó vía aérea, 2 días para hacer ese proceso. Perfecto. Juliet Ramos pregunta, buenos días, tengo una pregunta con respecto a los envíos urgentes o tráfico postal. Aquí contempla courier o el courier se trata con anticipada y si cambia de régimen y no pasa como courier, igual se hace anticipada o cómo se maneja. No, volvemos. Courier es lo mismo que tráfico postal y envíos urgentes. No va a tener ningún cambio, nada, absolutamente ningún cambio. Si hay cambio de régimen, se presenta una declaración inicial normal. No hay anticipada en este caso. Ok, seguimos con Juliet. Quiere decir que si ya no presenté la anticipada y llega al país, ya no aplica anticipada, sino inicial con sanción, ¿correcto? ¿De acuerdo? Si lo hago dentro de los términos, ¿no? 5 días marítimo, 2 días puerto. Puedo presentar la declaración inicial con pago de sanción. Así es. Perfecto. Lo que no puedo dejar pasar es esos términos. O sea, ya, si pasaron los 5 días o los 2 días y no la presenté, ya se fue para abandono y ya la perdí. ¿Mm? Ok. Y la tercera, cuando llega una mercancía consignada a CDLI, tengo que hacer planilla de ingreso desde ejemplo Puerto Bahía a CDLI. Declaración de ingreso. No importa que el centro de distribución esté en el mismo puerto. Tocas presentar declaración de ingreso anticipada. Igual. Perfecto. Y que aquí me está dando, nosotros tenemos depósito en Bogotá, sin presencia en puerto. Si me llega 5 o 7 contenedores, no alcanzo a hacer inspección previa, debo actualizar mi DIM en puerto. Sí, la actualización tiene que hacerse en puerto. Así es. La actualización del DIM tiene que hacerse en puerto. Y ya lo que yo no actualicé, o sea, si en la actualización algo quedó mal, pues ya en la inspección se verá
y habrá que pues ya corregir con sanción o con rescate o sin rescate, pues dependiendo de la situación que se presente, pero pues ya estoy sometido a la inspección, salvo que haya tenido autorización de pago. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Cierra, si es un fin de semana, cierra todo el fin de semana. Eh, pues Hola. es poca la interacción de los usuarios, más Bueno, creo Sebas, que tienes el ahí estamos. micrófono abierto. Sí. llegado a valorar hasta ¿Tenemos alguna otra duda? Eso era lo único que iba a preguntar. Ok, bueno, listo. Yo le hice una aclaración, pero la inspección no daría tiempo para llegar. Para llegar, no entendí la pregunta. Julie fue la que nos hizo la pregunta de que si le llegaban, si me llegan 5 o 7 contenedores, no alcanzo a hacer la inspección previa. Debo actualizar mi DIM en puerto y entonces le contestaste, entonces volvió a escribir. Pero la inspección no me daría tiempo de llegar. O sea, si me sale inspección en puerto, estoy en Bogotá. Si me sale inspección. No, es que si está en puerto, el depósito está en Bogotá. Si no hay autorización de pago, la mercancía se va para un depósito, pero tiene que ser un depósito de la misma jurisdicción en donde llegó la mercancía. O sea que en ese caso no podría ir al depósito de Bogotá, tiene que irse a un depósito por donde llegó, por Cartagena, por Barranquilla, por Santa Marta. No va a haber traslado a depósito de otra jurisdicción aduanera si no me autorizaron el pago. O sea que no va a haber tránsito aduanero como hacemos hoy. ¿M? Salvo que sea zona franca, caso en el cual tiene que ser con autorización de ingreso que salga la mercancía del puerto. ¿M? Así es como está establecida la norma. O sea, no va a poder, si no hay autorización de pago, la mercancía se va a un depósito, pero en el mismo lugar de arriba, no puede llegarte a Bogotá. Ok, perfecto. Listo. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Bueno, mientras de pronto hacen las últimas preguntas, les recuerdo que tenemos una comunidad de WhatsApp activa. Mantenemos enviando información de valor, súper importante. Las memorias del webinar son los primeros que las tienen. Entonces, ingresen a la comunidad. Tenemos en WhatsApp y también tenemos grupo en WhatsApp. A los dos le enviamos la misma información como ustedes quieran ingresar. Les voy a compartir en el chat el ingreso a los canales. Ahí estamos enviando mucha información y tenemos pues muchos más contenidos para ustedes. Perfecto, perfecto, Esteban. Muchas gracias. Tomás, muchas gracias. Muy, muy interesante, importante. Tuvimos mucha acogida. Gracias a todas las personas que se conectaron, que nos acompañaron. Acá la idea es entregar información de valor a nuestra comunidad. Las personas que hacen parte de nuestra comunidad son las primeras que van a recibir las memorias, este video, la presentación, todas las memorias. Y van a tener un link por si alguno tiene alguna duda, se puede conectar directamente con Hub Legal o si alguno quiere tomar el demo, también les vamos a dejar un link para el demo de la plataforma Accountic para el manejo de sus cuentas de compensación. También a sus correos les llegarán las memorias. Este video también quedará colgado en YouTube, en nuestro canal de YouTube Lintic Colombia. Ahí podrán revisarlo. Tenemos muchos más webinars y próximamente vamos a hacer un webinar también con Hub Legal, con Asia Grupo, una empresa experta en la expansión de negocios en Asia, importación y exportación. Y con ellos también entregaremos información de valor. En este caso hablaremos del nuevo sistema de información cambiaria del Banco de la República. Ahí también les haremos llegar la invitación. Es el próximo 25 de julio, jueves. Ahí estaremos también con Job, con Oscar Torres. Así que muchas gracias a todos.
Y bueno, acá cumplimos nuestra tarea, nuestro itinerario, siendo las 10:30. Muchas gracias. Y atentos que en nuestra comunidad, en nuestras redes sociales, pues les estará llegando toda la información de valor que generamos. Tomás, muchas gracias. Juan Esteban, que esté muy bien. Buenos días a todos. Muchas gracias a todos. Que estén muy bien. Hasta Que estén muy luego. bien. Hasta luego.